con un paciente de 68 años diabético que se presenta con una isquemia, había sido internado en otra institución y tenía plan de amputación. El planteo que nosotros nos preguntaron es si podíamos hacer algo y primero lo clasificamos, las imágenes lo que están viendo, una arteria poplítea tapada y un sufrimiento tisular importante, una clasificación de Fontaine, una clasificación de Rutherford, que era bastante complejo. Lo que se propuso en ese momento era la posibilidad de una recanalización. Este es el segundo sitio de punciones a nivel de la arteria pedia, porque habíamos intentado por la arteria poplítea y no podíamos avanzar. Avanzamos por arteria pedia y, bueno, como todo primer caso, tuve todas las complicaciones posibles. Reconectamos, pudimos reconectar, todo hasta acá va muy bien y pudimos tratar de armar el arco plantar con situaciones un poco complejas porque era una clasificación importante de la arteria como todo tipo de paciente diabético con insuficiencia renal no terminal, pero sí muy importante. Y cuando estábamos ya muy felices porque creíamos que podíamos armar todo el arco plantar y recanalizar, nos encontramos con la situación de que se cortó la cuerda, tuvimos que ir a buscarla y a posterior de eso pudimos implantar. Hay un problema con la... Bueno, algo pasó. Sí, pues, bueno, básicamente lo que le quiero contar es que después de haber recanalizado todo el sistema, no podía, y haber logrado el flujo que ustedes vieron y haber tenido el sufrimiento con la cuerda, nos encontramos con que cuando liberamos, empezamos a hacer el test, veníamos todo bien, de pronto estoy esperando el flujo en la parte plantar, no tenía flujo, empecé a irme para atrás, tenía totalmente ocluida la arteria poplítea. Entonces la discusión en la sala era que estaba totalmente disecada y que la disección era la responsable de la oclusión. Entonces en la discusión con las personas de la parte técnica me proponen liberar el stent. Una vez liberado el stent, la cosa no cambió, quedó totalmente ocluido. Me parece que el video ha quedado sobre la pantalla, porque ahí debería aparecer. Bueno, ahí quedó la cuerda atrapada, está totalmente liberado, pero ha quedado la cuerda entre la pared y el stent, así que no hubo problema, pero eso es luego de haber recanalizado toda la arteria y recanalizado el stent, porque la disección no era tal, sino que era una trombosis intraprocedimiento, y mi problema era cómo liberar un stent con semejante disección en la arteria tibial anterior, que era el único runoff que yo tenía como salida y era la responsable de la situación clínica que estaba viviendo. Entonces ahí se nos planteó, hablamos con la gente que provee el material, qué alternativas teníamos, y la alternativa fue liberar el stent lo más cerca de la boca de la disección de la arteria tibial. Así que se dilató y eso nos permitió a nosotros tener un resultado aceptable con una disección lineal sin alteración del flujo. El paciente evoluciona clínicamente estable, a las 48 horas se retira al domicilio. A posteriori la evolución clínica al mes hace una osteomielitis porque no se le amputó el hallux. Entonces el cierre no era tan posible después que hicieron la escarectomía y terminó con la propuesta de él era una amputación supracondilia. Terminó con una amputación transmetatarsiana 40 días después. El paciente está deambulando, clínicamente asintomático. Simplemente como para dar comienzo a una presentación de la enfermedad vascular periférica que cada vez tiene mayor incidencia, que tiene un costo a los sistemas de salud muy alto, que representa una morbilidad con una secuela muy importante. El 25% de los pacientes que tienen isquemia crítica van a morir al año y hasta el momento lo que sí tenemos demostrado que la cirugía, por lo que dice la bibliografía, tendría los mejores resultados. Trabajar sobre la arteria femoral viene siendo descrita desde hace muchísimo tiempo y el motivo básicamente es porque
Es complejo el manejo de la arteria femoral en cuanto a todas las fuerzas que trabaja en ella y todo su segmento. Como pueden ver, tiene todo el tipo de movimiento, tiene flexión, torsión, elongación, acodamiento, lo cual hace que tenga que soportar fuerzas como lo mencionamos recién, de compresión y torsión, y aparte de elongación. Con la enfermedad de la arteria femoral, aparte de toda su biomecánica, es la extensión y la gran severidad. Sobre todo en pacientes con renales crónicos tienen mayor calcificación y hay una incidencia de oclusiones totales bastante compleja. Todo lo que hace que la probabilidad de cualquier método utilizado en esto tenga altas tasas de restenosis. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿En qué nos basamos básicamente? Empezamos a clasificarla a través de la TACS. Esto se publicó en el 2015, donde para todos aquellos que no están en relación, a medida que va avanzando de A a D, va aumentando la complejidad y eso hace que uno pueda ir tomando alguna alternativa de tratamiento de acuerdo a su clasificación. Pero no siempre toda esta clasificación se puede respetar y hay pacientes que de acuerdo a la anatomía, al RANOF, a las comorbilidades, a la experiencia, a los recursos se pueden ir transgrediendo, no es tan rígido. En este sentido, sí hay dos tipos de tratamiento, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento endovascular. El tratamiento quirúrgico está basado básicamente en el implante de una vena o una prótesis de PTFE, en tanto que el tratamiento endovascular tiene algunas opciones que ha ido evolucionando. Cuando tenemos muchas opciones es porque probablemente los resultados nunca han sido totalmente favorables o totalmente convincentes. En este sentido, lo que sí está claro es que en la enfermedad de la arteria femoral superficial, el tratamiento quirúrgico debemos reconocer que tiene más de 5 décadas utilizándose y que con ello tiene una tasa de permeabilidad del 50 al 70% a los 5 años y que tiene además un salvataje de miembro más del 80% y tiene una mortalidad menor del 30%. Eso sí hay que reconocérselo a la cirugía, pero también hay que reconocerle a la cirugía que tiene conmovilidades importantes que van a ser tanto inmediata como post-alta. Estas se representan más o menos con una morbilidad del 10 al 20%. La vena no es adecuada en un 20%. La estenosis de la vena se presenta en el 30 al 40% a los 2 años y las complicaciones más frecuentes son cardíacos, pulmonares y renales. Aparte de ello, también es importante recordar que la pérdida de la vena, la segunda opción podría ser una prótesis de PTFE, la cual tiene una permeabilidad a 5 años del 26%. En este contexto hay que ir buscando para esta gran población algunas alternativas. Y esas alternativas empezaron siendo la angioplastia con balón para lesiones focales, pero cuando las lesiones no eran focales, aparecieron diferentes dispositivos, llámese los stents de nitinol, que eran stents los convencionales, o el original, es un hipotúbulo que se va tasando con láser, que va teniendo esta capacidad de autoexpandirse y empieza a tener algunos inconvenientes, que es soportar las fuerzas que trabajan en la arteria femoral, tanto de compresión como de elongación. Y ello hace que su naturaleza autoexpandible tenga una fuerza crónica que podría ser uno de los mecanismos evocados en la reestenosis tan alta que existe en este territorio. Por ello, empezó a diseñarse los problemas que había en la fractura y con ello mayor reestenosis. Aparece un nuevo concepto que había que buscar una prótesis que tuviera la capacidad de resistir a la compresión, que tuviera alta flexibilidad y que tuviera una fuerza crónica externa baja para tratar de ver si podíamos paliar el hecho de la reestenosis. En este caso aparecen los stents miméticos. El stent mimético es un concepto diferente, es un trenzado de nitinol con la idea de poder adaptarse con un poco más a la anatomía y a las fuerzas biomecánicas de la arteria femoral sin tener tanto sufrimiento con el tema de la compresión y de la flexión y fundamentalmente que tenga una disminución de la fuerza crónica externa y con ello tratar de disminuir la tasa de reestenosis. Ahora bien, se han evocado varios estudios, yo me voy a basar en 3 que para mí son los más importantes. Uno que es el SUPERA-1, que se hace empieza a enrolar pacientes en 2009 al 2011, con una salvedad muy importante, que hace un seguimiento al mes, a los 6 meses y a los 12 meses. Tiene la seguridad primaria, era
O sea, cómo podían permanecer los pacientes libres de muerte, de TLR o necesidad de revascularización y de amputación. La eficacia iba a estar evaluada en su permeabilidad a los 12 meses y cuántos permanecían libres de restenosis. La seguridad secundaria está basada en todo lo que ustedes pueden ver ahí, eventos vasculares, trombosis, embolización, ruptura. Como podrán ver, he tenido algunas de esas durante mi primer caso. Lo que se había propuesto era que los endpoints de seguridad estuvieran en el 88% y la eficacia en el 66%. Enrolaron en 46 centros de los Estados Unidos y acá hay una salvedad. 325 pacientes fueron los que se enrolaron, pero hicieron una separación muy importante. A los investigadores, los que tenían menos experiencia, no habían puesto o no estaban muy familiarizados con el sistema, le pidieron que no incorporaran más de 2 pacientes. Y a su vez, esos pacientes fueron a un registro, no son los 264 que van a ser las personas que tenían más experiencia en la colocación del stent. Y esto lo menciono porque cuando uno empieza a hablar de resultados, van a ver que la mayor incidencia va a ser la diabetes está presente en el 43%, la insuficiencia renal menos del 10%, pero esto es lo que quería marcar. También la clasificación de Rutherford utiliza en 2 y en 3. No avanza ni en 4, ni en 5, ni en 6, que son situaciones mucho más complejas para tener presente. El otro tema importante es la posición donde vamos a tener la mayor colocación de los stents. Es en la parte media, el 50% está colocado en la parte media y en la parte distal de la arteria, porque tomaron una precaución. Se colocó a 3 centímetros del origen de la vena femoral profunda, a 2 centímetros del origen de la vena femoral profunda y a 3 centímetros de la arteria poplitea, o sea, de la flexión. En este sentido, como lo decía, la TACS, fíjense que es A y B, la mayor incidencia. C menos del 6% y prácticamente D, que era de territorio vascular, ni siquiera se consideró. Los resultados en esto son altos, el éxito del procedimiento siempre es alto, como también ha estado dado con los stents de nitinol convencionales, digamos, o de túbulo, y tiene una permeabilidad, una seguridad con una tasa de evento de menor del 1.2 a 30 días, y la seguridad es muy buena. La población permaneció libre de amputación en el 99.2% y la eficacia, que era la permeabilidad, a 30 días era del 78.9%. A 12 meses la permeabilidad fue del 86.3%, con una tasa de fractura del 0%, cosa que eran bastante importantes. Todo lo que era en cuanto a la mejora de las heridas y la evolución del paciente, todas fueron favorables. Todas las heridas mejoraron e incluso mejoró la calidad de vida. Entonces, podríamos concluir que es eficaz, es seguro, con una alta tasa de permeabilidad y era una alternativa bastante atractiva para empezar a tratar este grupo de pacientes. Pero, como te mencioné al principio, Fernando, viste que te decía que había un grupo que habían analizado, empezaron a ver cómo eran los resultados en relación a cómo se ponía el dispositivo. Si estaba bien puesto, muy comprimido o muy elongado. ¿Y qué pasó? Cuando estaba el dispositivo en su medida, tenía una tasa de permeabilidad al año del 90%. Ahora, si estaba comprimido levemente, que era entre el 10 y el 20%, los resultados eran favorables todavía. Ahora, si lo hacías elongado, era muy malo para los pacientes ese tipo de situación. O sea que la curva de aprendizaje de estos dispositivos es importante. El seguimiento a 3 años no cambió mucho las cosas. La permeabilidad se modificó un poco y la eficacia se permaneció bastante aceptable. Eso es a 12 meses, eso es a 24 meses y esto es a 36 meses. Como podrán ver, hay una pérdida de la eficacia no muy importante. En cuanto al, era el 7%, habíamos permanecido alrededor del 89% en lo que había quedado a los 12 meses para quedar en el 82% a los 36 meses. En lo personal, vuelve a repetir lo mismo en la evolución que había pasado con los stents que habían sido colocados a nominal. Anduvieron muy bien. Los nominales son los que tuvieron una tasa de eficacia y seguridad muy importante,
son los que tienen mejor resultado a 36 meses. Los mínimamente comprimidos estaban relativamente aceptables con una tasa alrededor del 85%, pero otra vez los que habían sido colocados en forma muy elongada, la tasa era realmente baja de permeabilidad a los 3 meses. En realidad este es el último estudio que se publicó en el 2018, pero permítanme robarle 2 minutos para presentarle un registro que para mí es mucho más importante, que se terminó en el 2013 y se publicó en el 2014, que es más parecido a lo que nosotros tenemos en la vida real. Incorporó una gran cantidad de pacientes, 570 miembros en una realidad de 470 pacientes con 527 miembros. La tasa de seguridad de este estudio, que también incorporó pacientes mucho más complejos, mucha más insuficiencia renal y mucha más severidad. Incluso incorporó pacientes con un RANOF mucho de menor calidad. Y así todo, los resultados en cuanto a lo que fue la clasificación de Rutherford, todos los pacientes mejoraron. Esta fue la tasa de eventos que tuvieron post-procedimiento, que no alcanza el 7%, y esto es lo que les quería mostrar. Todos los pacientes mejoraron, pero sin duda que los claudicantes tuvieron libre de una sobrevida del 83%, y los que tenían isquemia crítica es más baja, perdón, están invertidos los números ahí. Los claudicantes en cuanto a amputación, como puede ver en aquel lugar, la tasa de amputación de este estudio, la amputación mayor fue menor del 1% y la amputación menor fue de 1.5. No, ya está, ya termino. Gracias. Los claudicantes tuvieron estuvieron libres de amputación en el 98.4% y los pacientes con isquemia crítica en el 74.5%. En conclusión, y para decirte algunas cosas, la permeabilidad primaria también en este estudio fue alta, parecido a lo que fue en el SUPERA, y la permeabilidad secundaria fue mucho más alta. Ahora, en relación a si trataban arteria femoral o propítrea, no hubieron diferencias en cuanto a la tasa de evento y a la permeabilidad alejada. Esto habla, acá lo pueden ver, la tasa de permeabilidad primaria a 12 meses fue del 83 y a 24 meses del 72. Tanto en lesiones largas también es importante la tasa de permeabilidad, y lo más importante que quería marcar, que la tasa de ruptura a 16 meses es del 0%. Acá tienen lo que es la representación, en el último es la permeabilidad a 12 meses en lesiones de 223 milímetros. Lo único que quiere decir para lesiones tipo C o tipo D. Para mí, en conclusión, y en honor al tiempo, hubieron predictores de mal pronóstico en este estudio. ¿Cuáles son los pacientes que anduvieron, digamos, con mayor complicación? El tratamiento de la restenosis intraestén, la recanalización retrógrada. Este concepto de la recanalización retrógrada me parece, Alejandro, Fernando, que hay que ponerlo, hay que aclararlo. Cuando uno tiene que hacer una recanalización retrógrada es porque la enfermedad seguramente es mucho más grave. Entonces los resultados, estás trabajando con enfermedad tipo C o tipo D de la clasificación de TAS. Entonces me parece que hay que ser cuidadosos, igual que el RANOF. Si tenés peor RANOF, es una clasificación mucho más compleja. Para terminar, yo les podría decir que creo que el territorio femoropopliteo es un territorio complejo, que tiene varias cosas asociadas, tanto a la severidad de la enfermedad como la biomecánica, que los stent miméticos creo que sacan ventajas sobre los demás dispositivos que hay en el mercado. La permeabilidad todavía en lo que es la severidad y la enfermedad en condiciones va a depender tanto de la gravedad de la enfermedad y de condiciones técnicas, como se ha podido ver, y sobre todo también decir que todavía en la clasificación de TAS para las lesiones tipo C y tipo D me parece que hay mucho por escribir. Creo que hay que ser muy prudente. Eso es todo lo que tengo para contarles. Muy bien. Gracias. Bueno, excelente.